Washington acaba de lanzar una bomba directa al corazón del chavismo. Estados Unidos ha exigido formalmente la entrega del hijo de Nicolás Maduro junto con otros 8 jerarcas claves de la dictadura. Y mientras Delcy Rodríguez intenta mantener el equilibrio sobre una cuerda cada vez más delgada, surge la pregunta que todos nos estamos haciendo: ¿por qué Diosdado Cabello y Vladimir Padrino no aparecen en esa lista? La respuesta que hemos logrado obtener les va a revelar la verdadera estrategia de Estados Unidos. Una estrategia tan calculada que ha dejado a la cúpula chavista completamente paralizada, sin saber hacia dónde moverse. Pero hay algo más. Algo que confirma lo que veníamos anticipando desde hace semanas. La agencia Reuters acaba de validar que los agentes de inteligencia cubanos están abandonando Venezuela de manera acelerada. Los colonizadores, como los llamó el propio secretario Marco Rubio, están huyendo del barco que ellos mismos ayudaron a construir, y esto cambia absolutamente todo el panorama de lo que viene para Venezuela. Prepárense, porque lo que van a escuchar hoy no tiene precedentes en la historia reciente de nuestro país. El medio de comunicación ABC de España ha revelado información que proviene directamente de fuentes cercanas a la Casa Blanca. Se trata de 9 nombres específicos que Washington considera piezas fundamentales para desmantelar lo que queda de la estructura criminal de Maduro. En primer lugar, Nicolás Maduro Guerra, el hijo biológico del dictador detenido. Este joven, que fue diputado por La Guaira y férreo defensor del proyecto chavista, ahora enfrenta acusaciones directas de Estados Unidos. Las evidencias lo vinculan con reuniones sostenidas con disidencias de las FARC en territorio colombiano, reuniones donde se coordinaron rutas de cocaína con destino a Norteamérica. El expediente es contundente y forma parte del mismo caso contra su padre. Pero deténganse un momento a pensar en lo que esto significa realmente. Estados Unidos no solo capturó al padre, ahora exige que le entreguen al heredero del narcoterrorismo familiar. El golpe simbólico sería devastador para lo que queda del chavismo. Imaginen ustedes la situación en la que se encuentra Delcy Rodríguez en este preciso instante. ¿Se atrevería a entregar al hijo del hombre que ella misma traicionó? ¿Tiene siquiera la capacidad de tomar esa decisión sin que le cueste la vida? Porque no olvidemos algo fundamental: estamos hablando de criminales negociando entre criminales. El pánico se ha apoderado de Miraflores, eso lo puedo confirmar categóricamente. Cada quien está mirando hacia los lados preguntándose quién será el próximo en negociar a espaldas del otro. Delcy tiene la línea directa con Washington, es cierto, ella es la interlocutora oficial de esta transición controlada, pero nadie le garantiza que Diosdado Cabello o Vladimir Padrino no estén tejiendo sus propios acuerdos por canales paralelos. La desconfianza entre ellos ha llegado a niveles nunca antes vistos y tiene toda la lógica del mundo. Si Maduro cayó precisamente porque confió ciegamente en quienes terminaron entregándolo, ¿por qué estos otros serían tan ingenuos de cometer el mismo error? Les pregunto directamente, ¿ustedes creen que Delcy Rodríguez va a entregar al hijo de Maduro y a los otros 8 jerarcas que exige Estados Unidos? Déjenme su respuesta en los comentarios, porque esto define el rumbo de los próximos días. Ahora, déjenme hablarles de otro nombre que aparece en esta lista y que genera escalofríos solo con mencionarlo. Tarek El Aissami, ex vicepresidente, ex ministro de Petróleo y el cerebro detrás de los mayores escándalos de corrupción en PDVSA y el mundo de las criptomonedas. Este hombre lleva detenido en Venezuela desde el año 2023 supuestamente por traición y lavado de dinero, pero las condiciones de su encierro en la prisión del Rodeo son muy particulares. Personas que han estado en ese mismo centro de detención han testificado que el Aissami goza de privilegios que otros presos ni siquiera pueden soñar. Las acusaciones en su contra por parte de Estados Unidos son devastadoras: narcotráfico masivo, corrupción a escalas monumentales y vínculos comprobados con Hezbollah y las FARC. Su expediente es un compendio de todo lo que puede salir mal cuando un Estado se convierte en una organización criminal. ¿Por qué Estados Unidos lo quiere con tanta urgencia? La respuesta es simple y aterradora para Maduro. Se viene el juicio del siglo y la justicia norteamericana necesita atar absolutamente todos los cabos sueltos. El Aissami conoce demasiado. Sabe nombres, rutas, cuentas, contactos internacionales. Es el tipo de testigo que puede hacer colapsar toda una estructura con una sola declaración. Y aquí viene algo que muchos se preguntan. En los sistemas de búsqueda norteamericanos, tanto el Aissami como otros jerarcas aparecen ya como capturados.
Esto ha generado confusión y rumores sobre si ya fueron trasladados a territorio estadounidense. Debo ser clara al respecto. Hasta este momento no existe confirmación verificable de que estas personas hayan sido entregadas a las autoridades de Estados Unidos. Aparecen como capturados porque efectivamente están bajo custodia en Venezuela, pero la jurisdicción todavía no ha cambiado, al menos no oficialmente. Sigamos con la lista que tiene a la cúpula chavista temblando. Alex Saab, el testaferro estrella de Maduro, el hombre que manejó miles de millones de dólares en operaciones turbias mientras el pueblo venezolano pasaba hambre. Su situación ante la justicia estadounidense es extremadamente delicada para el dictador preso. Raúl Gorrín, el magnate de los medios que convirtió a Globovisión de un canal crítico en un instrumento de propaganda, acusado de corrupción masiva y blanqueo de capitales a través de contratos con PDVSA. Samark López Bello, empresario sancionado internacionalmente, señalado como testaferro clave en contratos petroleros fraudulentos y operaciones de lavado de activos. Walter Gavidia Flores, cercano a la cúpula más íntima del poder, implicado en casos de corrupción que todavía no han salido completamente a la luz pública. Pedro Luis Martínez Olivares, exfuncionario del área financiera cuyo nombre aparece en múltiples investigaciones internacionales. Son 9 en total según ABC de España, 9 fichas que Washington considera indispensables para completar el rompecabezas criminal que ha construido pacientemente durante años. Pero la gran ausencia sigue siendo la misma. ¿Dónde están Diosdado y Padrino? Esta pregunta me la he hecho durante las últimas horas de manera obsesiva, y después de consultar con fuentes tanto en Venezuela como en Estados Unidos, creo tener la respuesta. Una respuesta que revela el nivel de sofisticación estratégica con el que está operando la administración Trump. Permítanme explicarles algo que parece contradictorio, pero tiene una lógica aplastante. Diosdado Cabello y Vladimir Padrino tienen recompensas millonarias sobre sus cabezas, 25 millones de dólares por uno, 15 millones por el otro. Ambos figuran en expedientes del Departamento de Justicia con acusaciones formales de narcotráfico. Son por definición los más buscados después del propio Maduro. Entonces, ¿por qué Estados Unidos no los incluye en esta lista de extradiciones prioritarias? La clave está en 2 palabras: utilidad temporal. Delcy Rodríguez es en este momento la interlocutora directa de Washington. La administración Trump la ve como una pieza útil para esta transición controlada. Y enfatizo lo de controlada, porque esto no es una transición manejada por el chavismo. Es una transición controlada por Estados Unidos. Ellos tienen el mando, ellos dictan los tiempos, ellos deciden qué pedir y cuándo pedirlo. Si exigieran ahora mismo la cabeza de Delcy, perderían su canal de comunicación principal, perderían a quien puede abrir puertas, firmar documentos, autorizar operaciones. ¿Ven ustedes la jugada? Es pragmatismo puro. No es que la estén perdonando, es que la necesitan cooperando, no en una celda. Su turno llegará después. ¿Qué opinan ustedes de esta estrategia? ¿Creen que Estados Unidos está siendo demasiado blando o entienden la lógica detrás de esta paciencia calculada? Comenten, porque este debate es fundamental. Ahora hablemos del caso de Diosdado Cabello, que es particularmente interesante de analizar. El último informe de acusación deja absolutamente claro que Cabello fue un coordinador central del narcotráfico venezolano, no un participante menor, no un cómplice circunstancial. Un coordinador con protagonismo absoluto. Sus vínculos con las FARC, el ELN y carteles mexicanos están documentados hasta el último detalle. Él daba las órdenes a militares venezolanos para que cooperaran con estas organizaciones criminales en la exportación de cocaína hacia múltiples destinos. Estados Unidos lo sabe perfectamente, no están mirando hacia otro lado, pero su rol actual como ministro del Interior y figura clave dentro del chavismo lo convierte en alguien temporalmente intocable. Y subrayo la palabra temporalmente. Piénsenlo de esta manera. Diosdado Cabello ha sido durante décadas el arquitecto del aparato represivo venezolano. Él construyó los sistemas de vigilancia, infiltración, persecución y control que mantuvieron a la dictadura en el poder. Conoce cada engranaje de esa maquinaria del terror porque él mismo la diseñó. ¿A quién llamarías para desmontar un sistema tan complejo? ¿A alguien nuevo que no conoce cómo funciona o al mismo que lo construyó pieza por pieza?
Es como si tuvieras una casa con un sistema eléctrico extremadamente sofisticado y algo fallara. No llamarías a cualquier técnico, llamarías al ingeniero que diseñó todo el plan original. Estados Unidos ha demostrado un pragmatismo descarnado en este proceso. No se llenaron de complejos ni intentaron una operación masiva que involucrara bombardeos o despliegues militares a gran escala. Identificaron la cabeza del problema, que era Maduro, y concentraron todos sus recursos en cortarla. Ahora necesitan que quienes construyeron el aparato criminal ayuden a desmontarlo desde adentro. El caso de Vladimir Padrino merece un análisis aparte, porque ejemplifica como ningún otro la cobardía institucionalizada del chavismo militar. Este hombre, que ostenta el cargo de ministro de Defensa, fue acusado en el año 2019 de proteger narcotraficantes y permitir vuelos cargados de droga desde territorio venezolano. Su recompensa de $15 millones sigue vigente, pero tampoco aparece en la lista prioritaria de extradiciones. ¿Por qué? Porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aunque debilitada y dividida, sigue siendo un factor de poder que no puede ignorarse. Todos sabemos que en cualquier país, y especialmente en cualquier dictadura, los militares tienen la capacidad de quitar y poner gobiernos si actúan unidos. ¿Para qué alborotar ese avispero innecesariamente? Los propios militares venezolanos están cuestionando internamente a Padrino. A través de comunicaciones internas que han sido interceptadas, se sabe que hay sectores de la Fuerza Armada exigiendo que Padrino rinda cuentas. Quieren saber por qué no pudo proteger la soberanía del país. ¿Por qué no pudo evitar la captura del presidente que ellos consideraban legítimo? Y aquí debo hablar como quien entiende de estas cosas. Cuando un oficial de alto rango fracasa de la manera en que fracasó Vladimir Padrino, en cualquier ejército serio del mundo sería relevado automáticamente. Es como si un cirujano perdiera paciente tras paciente y siguiera operando como si nada. En algún momento alguien tiene que quitarle el bisturí de las manos. Pero Padrino sigue ahí, aferrado a su cargo, con una foto de Delcy Rodríguez en su oficina que parece más un altar que un simple portarretrato. La imagen es patética si lo piensan detenidamente. El ministro de Defensa rindiendo culto visual a quien traicionó a su comandante en jefe. ¿Lealtad? No, esto no tiene nada que ver con lealtad. Es supervivencia pura. Padrino sabe que su futuro depende completamente de la voluntad de Delcy Rodríguez. Y Delcy sabe que su futuro depende completamente de la voluntad de Washington. Hay un elemento legal que muchos desconocen y que cambia completamente las reglas del juego en este proceso de extradiciones. Washington considera plenamente vigente el tratado de extradición firmado entre Venezuela y Estados Unidos en el año 1922. Sí, leyeron bien. Un tratado que tiene más de 100 años de antigüedad sigue siendo la base legal para estas solicitudes. El texto de ese acuerdo establece que ambos países pueden solicitar la entrega de personas acusadas de una lista específica de delitos graves: asesinato, secuestro, robo, fraude, malversación, falsificación, entre otros. También establece algo muy importante: se excluyen los delitos políticos. Es decir, nadie puede ser extraditado por razones ideológicas. Pero el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado no son delitos políticos, son delitos comunes perseguidos internacionalmente. ¿Por qué Estados Unidos considera vigente este tratado cuando la Constitución venezolana actual prohíbe las extradiciones? Porque para Washington todo lo que hizo el chavismo después de destruir el orden constitucional carece de legitimidad. Maduro era inconstitucional, Delcy Rodríguez es igualmente inconstitucional, por lo tanto cualquier norma que hayan creado para protegerse no tiene validez ante los ojos de Estados Unidos. Esta interpretación legal coloca a la cúpula chavista en una posición extraordinariamente vulnerable, no tienen dónde esconderse jurídicamente hablando. ¿Comprenden ustedes la magnitud de la trampa en la que están metidos? No hay escapatoria legal, no hay argumento constitucional que valga. Estados Unidos simplemente no reconoce la legitimidad de las normas que crearon para autoprotegerse. Ahora déjenme hablarles de algo que se confirmó recientemente y que tiene implicaciones estratégicas enormes. La visita del general Donovan, jefe del Comando Sur, a Venezuela no fue simplemente protocolar, llegó con exigencias muy concretas que van mucho más allá del relevo de la cúpula militar. Se ha confirmado que uno de los objetivos principales que persigue Estados Unidos en este momento es la instalación de bases militares norteamericanas en territorio venezolano.
Lean eso nuevamente. ¿Bases militares estadounidenses en Venezuela? ¿Entienden lo que esto significa? Esto no es simplemente un cambio de gobierno, es una reconfiguración geopolítica total de la región. Cuando Estados Unidos logre instalar esas bases, y todo indica que lo logrará porque ahora mismo lo que dice Washington se cumple, el juego habrá terminado definitivamente. No estamos hablando solamente de tener marines o fuerzas especiales en territorio venezolano. Estamos hablando de toda la infraestructura tecnológica de quinta generación que viene con una presencia militar estadounidense. Sistemas de vigilancia, control aéreo, monitoreo satelital, capacidad de verificar en tiempo real todo lo que se mueve en el país. El cronograma que mencionó María Corina Machado de 8 a 9 meses para elecciones libres y justas está avanzando según lo previsto. Estados Unidos no quiere solo un pedazo del pastel, quiere la torta completa y tiene todas las herramientas para conseguirla. Les hago otra pregunta crucial. ¿Creen ustedes que la instalación de bases militares estadounidenses en Venezuela es positiva para el futuro del país o les genera preocupación? Comenten su opinión. Mientras todo esto sucede, la agencia Reuters confirmó lo que veníamos anticipando desde hace semanas. Los agentes de inteligencia cubanos están abandonando Venezuela de manera sistemática. Marco Rubio lo expresó con una claridad demoledora en sus últimas declaraciones. Dijo que quienes colonizaron Venezuela fueron los cubanos. Fueron cubanos quienes protegieron a Maduro, no guardaespaldas venezolanos, cubanos. Fueron cubanos quienes manejaron la inteligencia interna para detectar posibles traidores dentro del régimen, cubanos. La estructura chavista nunca confió en sus propios oficiales venezolanos. Desde el principio, Hugo Chávez entendió que necesitaba un aparato de control externo que no tuviera lealtades internas que pudieran complicar las cosas. Y ahora esos colonizadores, esos que mantuvieron la dictadura funcionando durante décadas con sus métodos de vigilancia y represión aprendidos en La Habana, están empacando maletas y huyendo. ¿Por qué huyen? Porque saben lo que viene, saben que Estados Unidos no se va a detener, saben que cada día que pasa la presión aumenta y las opciones de escape se reducen. La salida de los cubanos deja un vacío operativo importante en la estructura de seguridad del régimen. Quienes lo reemplacen tendrán que improvisar. Y la improvisación en temas de inteligencia suele terminar muy mal. Mientras tanto, el show mediático de las liberaciones continúa con su habitual dosis de cinismo. Jorge Rodríguez apareció públicamente hablando de la ley de amnistía como si fuera un acto de generosidad gubernamental. Mencionó el caso de Juan Pablo Guanipa pretendiendo no recordar su nombre, como si ese político no hubiera sido un dolor de cabeza constante para el régimen. El descaro es impresionante. Habla de dar oportunidades, de medidas de gracia, de libertad plena, como si los presos políticos que están liberando fueran delincuentes comunes a quienes se les está haciendo un favor. Seamos absolutamente claros en esto. Ninguna de estas personas debería haber estado jamás privada de libertad. Sus únicos crímenes fueron pensar diferente, protestar, exigir democracia. El régimen no está haciendo favores, está cumpliendo órdenes de Estados Unidos bajo presión extrema. Cada liberación que anuncian con bombos y platillos no es producto de su bondad ni de una supuesta revolución judicial. Es el resultado directo de la presión constante que ejerce Washington. Y Jorge Rodríguez, igual que su hermana Delcy, sabe perfectamente que algún día tendrá que rendir cuentas por todo lo que hicieron y permitieron que se hiciera durante estos años de horror. El tiempo de la justicia llegará. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero llegará. Ahora quiero que analicemos juntos la situación en la que se encuentra Delcy Rodríguez desde una perspectiva humana, si es que podemos aplicar ese término a alguien como ella. Esta mujer está atrapada entre múltiples fuegos cruzados y cualquier movimiento que haga tiene consecuencias potencialmente mortales. Por un lado, tiene que cumplir las exigencias de Estados Unidos. Eso está fuera de discusión, no hay negociación posible. Washington pide y ella tiene que entregar. Por otro lado, tiene que hacerlo de manera suficientemente diplomática y sutil para que dentro de la propia estructura chavista no le den un golpe. Estamos hablando de personas que saben perfectamente que si Delcy aprieta el botón equivocado, ellos terminan en una prisión estadounidense por el resto de sus vidas. Muchos de estos criminales tienen 50, 60 años de edad. Una condena mínima de 15 años significa terminar sus días encerrados. ¿Qué no harían para evitar ese destino? La pregunta que se hacen internamente es muy simple. ¿Esperamos a que ella actúe a nuestras espaldas o actuamos nosotros primero y la eliminamos del escenario político?
Recordemos constantemente que estamos hablando de criminales, gente que ha ordenado torturas, desapariciones, asesinatos, gente para la que una vida humana no vale absolutamente nada. No me gustaría estar en los zapatos de Delcy Rodríguez. Y no lo digo con compasión, porque esta mujer no merece compasión alguna. Lo digo como observación objetiva de una situación que se ha vuelto insostenible. Por donde se mire, la tiene extraordinariamente complicada. Hay otro aspecto que debemos abordar y que tiene que ver con los intereses económicos detrás de todo este proceso. El presidente Trump está enfrentando críticas internas por el gasto militar que ha representado la operación en el Caribe. Congresistas y senadores de la oposición están sacando números y cuestionando las inversiones realizadas. Esto significa que el tema del petróleo venezolano tiene que empezar a compensar rápidamente todo el esfuerzo desplegado. Las próximas elecciones estadounidenses están en el horizonte. Trump necesita demostrar resultados concretos. Necesita poder decir que capturaron al dictador, gastaron recursos considerables, pero ahora Venezuela tiene un gobierno democrático y Estados Unidos cuenta con un aliado estratégico en materia energética. Es un cálculo político tan antiguo como la democracia misma. Las inversiones deben traducirse en beneficios tangibles que puedan mostrarse a los votantes. Las petroleras y los inversionistas extranjeros que ya están colocando millones de dólares en Venezuela necesitan garantías. Necesitan saber que lo que sucedió años atrás, cuando se expropió absolutamente todo bajo el argumento de la soberanía nacional, no va a repetirse jamás. Estados Unidos tiene que garantizar un ambiente de seguridad jurídica que permita que esas inversiones fluyan sin riesgo de ser confiscadas por algún futuro gobierno populista. Y la única manera de garantizar eso es asegurándose de que el chavismo, en cualquiera de sus formas, no vuelva nunca más al poder. Antes de cerrar, quiero hacer una reflexión sobre lo que estamos presenciando desde una perspectiva histórica. Venezuela está viviendo una transición sin precedentes, una transición que no sigue los patrones tradicionales de cambio de régimen que hemos visto en otras partes del mundo. No hubo una revolución popular que derrocara al dictador, no hubo un golpe militar interno que cambiara las cosas. Lo que hubo fue una intervención quirúrgica de una potencia extranjera que decidió que ya era suficiente. Algunos celebran esto sin reservas, otros tienen sentimientos encontrados sobre la pérdida de soberanía que implica. Pero hay algo en lo que todos deberíamos estar de acuerdo. El chavismo demostró durante más de 2 décadas que no tenía ninguna intención de irse por las buenas. Manipularon elecciones, encarcelaron opositores, torturaron disidentes, empobrecieron al país más rico de Latinoamérica, enviaron al exilio a más de 8 millones de personas. ¿Qué alternativa quedaba? ¿Esperar otros 20 años mientras el país terminaba de destruirse completamente? La historia juzgará estos acontecimientos con la perspectiva que da el tiempo. Pero mientras tanto, lo que podemos hacer es observar, documentar y exigir que esta transición conduzca efectivamente hacia la democracia que el pueblo venezolano merece. No hacia una nueva forma de autoritarismo, no hacia el caos institucional, hacia una democracia real con elecciones libres, presos liberados y justicia para las víctimas. Quiero cerrar este programa con una reflexión dirigida especialmente a quienes todavía defienden lo indefendible. A quienes dicen que Jorge Rodríguez está haciendo un papel positivo ahora que habla de reconciliación y convivencia. A quienes creen que Vladimir Padrino merece consideración porque no se opuso abiertamente a la transición. Estas personas tienen las manos manchadas de sangre, fueron cómplices activos de todo lo que sucedió, no eran observadores pasivos, eran arquitectos del horror. Que ahora hablen de paz no borra décadas de represión. Que ahora mencionen la convivencia democrática no resucita a los muertos ni sana las heridas de los torturados. El tiempo de la rendición de cuentas llegará, y cuando llegue no habrá foto de Delcy Rodríguez en ningún altar que pueda salvarlos. Ustedes, los que nos acompañan fielmente, son testigos de la historia que se está escribiendo. Gracias por su confianza, soy Laura Salazar y esto es Punto de Quiebra al Minuto. Gracias por mantenerse informados, gracias por no rendirse nunca. Venezuela merece todo lo que viene, y lo que viene, aunque sea imperfecto, será infinitamente mejor que lo que dejamos atrás.